última palabra y usted lo sabe. Hoy es martes de Cortando la Grasa con Francisco Párez, nuestro exsecretario de Hacienda. Y hoy él apretó, ¿verdad?, con los tenis, pero yo no sé si es suficiente. Cheo, mira, ponchame eso ahí, mira esto. Yo creo que hoy cojo trapelo otra vez, ¿verdad? Vamos a ver, quizás tienes mejor suerte en las redes sociales. Qué bueno tenerte aquí. Gracias, Alexandra, y saludo a todos los que nos sintonizan. Contento de estar aquí. Pues mira, arrancamos el programa hablando sobre estos recortes que se anuncian al Departamento de Educación. Y cuando vemos estos fondos, son fondos cuyo término de vigencia se ha extendido. Sabemos que están por ahí dando vueltas desde el COVID. De hecho, el 6 de marzo, y no pude quizás abundar un poquito, el 6 de marzo la Junta, curiosamente, le dijo al departamento: dame cuenta de cómo estás gastando estos fondos, particularmente los del COVID, y si no los tuvieras, ¿cómo estarías sustentando estos gastos? ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, número uno, que el Departamento de Educación recibe cerca de 5.000 millones de dólares en su presupuesto. Es casi mitad y mitad lo que recibe de fondos federales y de fondos estatales, y tiene casi 50.000 empleados. Así que para mí me parece sorprendente que todos los años, y esto pasaba cuando yo fui secretario y antes y después, se pierdan estas oportunidades. ¿Qué denota esto? Que hay demasiada capa burocrática, y aquí lo mencionaron en el segmento anterior. Esto cuenta básicamente con dos síndicos. Cuenta con una Junta de Supervisión Fiscal que cada vez se mete más en los trámites burocráticos de las agencias, y también el síndico federal, que todavía le quedan varios añitos manejando el Departamento de Educación. Ambas instituciones no están logrando los propósitos, ni la Junta ni el síndico, porque al final del día sigue habiendo la malutilización de los fondos a nivel de presupuesto, y de igual manera sigue existiendo todas estas necesidades que quedan sin atender. Me gustaría que sacaran esta estadística de empleados por estudiante a nivel de presupuesto, y que pudiéramos ver esa métrica, que el Departamento de Hacienda o la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que tienen mucha información, puedan sacar esta métrica y podamos sacar la cantidad de empleados del Departamento de Educación por estudiante, para ver cómo llevan las pasadas 2 décadas manejándose esa métrica. Y más con el declive tan grande que hemos tenido tanto en escuelas abiertas como en estudiantes en Puerto Rico. Me sospecho cuál es la respuesta de esa métrica, pero me encantaría que poderla confirmar con los datos. Que se pueda divulgar. Bueno, además de lo que está ocurriendo en el Departamento de Educación, yo creo que hay mucha incertidumbre con el tema de los fondos federales. De hecho, en las últimas portadas se ha convertido en el cuco más reciente en Puerto Rico. Van a recortar los fondos federales, esto nos va a afectar de esta manera. De hecho, en pantalla tenemos lo que ha sido la reestructuración, particularmente en el área de salud, y una cronología de cómo se ha hecho esto. ¿Cómo tú lo ves, que estuviste allí metido, que sabes el impacto de los fondos federales y que sabes la política que viene desde el gobierno de los Estados Unidos y cómo nos podría afectar? Sí, bueno, el gobierno de Puerto Rico recibe cerca de 18.000 millones de dólares en fondos federales. Es casi la mitad cuando se comparan los fondos federales en comparación con los fondos estatales, que vienen a través de los impuestos y de los tipos de cargos que cobra el gobierno de Puerto Rico. Y uno se tiene que poner también en los zapatos del gobierno federal. El gobierno federal está corriendo con un déficit de más de 2 trillones de dólares aproximadamente. Esto es un déficit anual. Así que algo tenía que hacer el gobierno federal para tratar de balancear esto, o si no, iban camino también a una quiebra el mismo gobierno federal. El presupuesto del gobierno federal yo creo que se puede componer básicamente en 7 programas. El programa de Seguro Social, Medicare, Medicaid, la defensa, entre otros. Y casi todos los programas oscilan entre el $1 trillón. Así que cuando estamos buscando, o cuando el gobierno federal está buscando hacer un recorte de $2 trillones, básicamente varios programas van a sufrir reducciones dramáticas. En mi época yo me trataba de hacer distintas simulaciones de estrés financiero en el Departamento de Hacienda para ver cómo podía comportarse el gobierno estatal ante potenciales situaciones. En mi caso, en el Departamento de Hacienda, yo sabía que en un proceso de crisis el Departamento de Hacienda podía correr con cerca de 80 empleados aproximadamente, y ofrecer una cantidad de servicios bastante razonable, y poder recaudar los billones de dólares que se podía llevar.
El Departamento de Hacienda actualmente corre con cerca de 1.600 empleados. Mi sugerencia a todos los jefes de agencia es que hagan ese análisis para ver cuánto es lo mínimo que se requeriría para que sus agencias puedan ofrecer los servicios básicos, de manera que se pueda tener de manera cautelar qué pudiera ocurrir si existen distintos cortes a nivel federal que requieran ser subvencionados con fondos estatales. Ahora que mencionas eso, hablas de que las agencias se preparen, que saquen los números, que sepan cuántos empleados tienen, cómo pueden operar en la crisis. Ahí tenemos una cronología que pueden ver en pantalla de lo que ha sido todo lo que el proceso de reestructuración en el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Cómo se reaccionó primero, cómo se eliminó lo que era la negociación colectiva, cómo se anunció la reestructuración, cómo comenzaron a llegar estos avisos de despido y luego se notifican per se los recortes. En el caso de Puerto Rico llevan ya desde que Trump juramentó diciéndole a las agencias, prepárame un plan, déjame saber cuál es el impacto. Lo que seguimos escuchando por parte de nuestros secretarios es, todavía no sabemos cuánto será el impacto. No pueden ni siquiera especular sobre el impacto, particularmente con las políticas públicas que ya se han aprobado. Y creo que la responsabilidad de todo jefe de agencia es saber cómo puede correr su agencia en estado normal y en un caso de estrés. Mi sugerencia, ¿verdad? Y llevan solo unos meses, es que vayan asumiendo ese liderato dentro de su agencia y vayan viendo ese presupuesto y entendiéndolo para establecer distintas prioridades. En mi caso, cuando yo hablo de los 80 empleados del Departamento de Hacienda, yo lo hablo para dar ese servicio mínimo, ¿verdad? Dentro de una situación complicada. Y lo vivimos en el COVID. El Departamento de Hacienda por ciertas semanas estuvo trabajando solo con decenas de empleados en lo que podíamos de alguna manera normalizar las operaciones. Ese mismo ejercicio es lo que yo le sugeriría a las distintas agencias que puedan lograrlo. Y el Departamento de Educación, hay que cuestionarnos por qué hay 50,000 empleados aproximadamente y por qué seguimos año tras año viendo los mismos issues una y otra vez, que se pierden fondos por capas burocráticas o por incapacidad de podérselos gastar o porque el programa tal vez no sea de aplicabilidad al estudiantado que tenemos, pero ese trabajo debería mejorarse y es algo que se debe analizar a profundidad y de una manera mucho más comprensiva que lo que hemos visto antes, durante mi tiempo en el gobierno y luego de mi pasadía en el gobierno de Puerto Rico. Pues me encantaría que en un futuro segmento abordemos precisamente estas métricas de la cantidad de empleados y comparar también la eficiencia que están teniendo las diferentes agencias. Hoy yo tuve la oportunidad de ver el presupuesto de varias agencias, que yo creo que quizás tenemos que hacer como un Dodge criollo aquí y ver cómo podemos lograr esas eficiencias, pero en un segmento futuro me encantaría que profundizáramos sobre esos temas. Sí, definitivamente hay que mirar bien ese presupuesto del gobierno de Puerto Rico y básicamente en los pasados años se ha convertido en una lucha de proteger la empleomanía tal cual como la tenemos, la protección de los pensionados, la situación que se está viendo con el sistema energético, pero por otra parte estamos perdiendo grandes oportunidades de poder transformar el gobierno en uno que sea mucho más eficiente y que le responda a las verdaderas necesidades de los puertorriqueños. Bueno, Francisco, gracias otra vez por estar aquí. Si a usted le encantó este segmento o le gustaron las tenis, ya sabe que Francisco Pareja está con nosotros todos los martes en Cortando la Grasa y próximamente vengo hablando directamente de cuál es la última palabra que tengo con respecto a esto que está ocurriendo en el Departamento de Educación. Así que nos vemos luego de la pausa. Gracias, Alexandra. Cuando regresemos, oiga, desglosamos punto por punto la situación con los recortes en los fondos de educación. Regresamos con más de Última Palabra.